exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subid acá, venid acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom a todos, amados hermanos, yo soy la Jod Raquel, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar viendo la Parashat Toldot, que significa generaciones. Son las generaciones que sucedieron desde nuestro padre Abraham hasta nuestros días, de todo el pueblo de Israel. Sean bienvenidos a esta Parashá, por favor suscríbanse al canal, Yahweh les bendiga y comenzamos con la Parashá. Toda reba. La siguiente parashá se llama Toldot, que significa generaciones, descendientes, historia, memoria o crónica. Esta parashá corresponde a la número 6 y va desde Génesis 25:19 a Génesis 28:9. La palabra Toldot se deriva de la ciudad de Toledo, España, donde los descendientes judíos habitaron. Cuando Isaac tomó a Rebeca por esposa, él tenía 40 años de edad, pero su esposa no podía tener hijos. Entonces Isaac tuvo que orar durante 20 años para que Yahweh le concediera el milagro de darle hijos a Rebeca. La mujer de Isaac fue estéril, al igual que todas las otras mujeres hebreas como Sara, Rachel y Ana, la madre del profeta Samuel. Tiempo después, cuando Isaac tenía 60 años, su esposa Rebeca dio a luz a sus 2 hijos, Esab y Jacob. Durante todo su embarazo, sus 2 hijos luchaban en su vientre. Entonces ella dijo así: ¿para qué vivo yo? Y Rebeca fue a consultar a Elohim, y Elohim le contestó: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el hijo mayor servirá al menor. El mellizo mayor fue velludo, y por eso recibió el nombre de Esab. Y el segundo niño nació con la mano sujeta al talón de su hermano. Con el tiempo, Esab se convirtió en cazador, y Jacob se dedicó a criar ganado. Pero un día Esab llegó cansado de cazar y muy hambriento. Le pidió a Jacob que le diera de comer de un guisado rojo que su hermano había preparado. Y por esta razón a Esab le llaman Edom, que significa rojo. Jacob aprovechó y cambió el guiso y le pidió que le vendiera su primogenitura. Y Esab aceptó, haciéndole un juramento. Así, Esab menospreció su primogenitura. Entonces Jacob le dio el guisado de lentejas con pan y vino. Tiempo después hubo hambre en la tierra, como había sido en los días de Abraham, y fue Isaac al rey Abimelech, en Gerar, el rey de los filisteos. El ser creyentes nunca fue fácil desde el principio, como está escrito en el Brit Hadashah o Nuevo Pacto, en Romanos 8:35 al 37. ¿Quién nos separa del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia?
persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Por causa tuya somos puestos a muerte. Todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por esto Abraham y su hijo Isaac confiaron en la fe del Eterno, como la bendición le había sido heredada de su padre, que su descendencia sería como las estrellas y como la arena. Siempre oraban y nunca dejaban nada al azar, hasta que se cumpliera. Por eso el Eterno nos dio la oración para el cumplimiento de sus planes. Y es muy importante el ayuno y la oración, como lo sabía el profeta Daniel. En el capítulo 9, 2 al 3, dice: Volví mi rostro a Elohim para buscarle en oración y súplicas en ayuno, cilicio y ceniza. Por esto, cuando Elohim revela sus profecías y les da cumplimiento, sucede cuando Isaac oró a Elohim por un hijo, como cuando Abraham oró para pedir lo mismo y Elohim lo escuchó. Por esto, siempre que oremos para pedir algo, debemos de hacer lo que creemos que va de acuerdo con la voluntad de nuestro Elohim, para que todo lo que suceda sea siempre por su voluntad. La palabra vayetar es traducida como oro, y la raíz de esta palabra tiene que ver con abundancia. También los apóstoles oraban insistentemente, como está en Lucas 6:10. Daniel se arrodillaba 3 veces al día orando y dando gracias delante de Elohim. En Lucas 21:30 dice: Velad pues en todo momento, orando que seáis tomados por dignos de escapar en todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos o kedoshim. Esto significa que en todo tiempo debemos de orar, no solamente cuando nos encontremos en angustia o en momentos de desesperación o de necesidad, sino que siempre, en todo tiempo, debemos de tener presente el interceder por otros. Y no solo por nosotros mismos, porque la intercesión para otros es muy importante y es muy poderosa, sobre todo si es en verdad, si guardamos los mandamientos, porque la oración del justo puede mucho. En el libro de Job 42:10 dice: Yahweh quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. También otro ejemplo está en el libro de Mateo 5, verso 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Como dijo Rab Shaul, el apóstol Pablo: aunque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Esto significa que la lucha no es contra las personas que se oponen a nosotros, porque no es una lucha de manera física, sino que la lucha es en el espíritu y no en la carne. Cuando hacemos la guerra al enemigo en el mundo espiritual y Elohim pelea nuestras batallas por nosotros. Cuando Ribka estaba embarazada de sus bebés, ellos se empujaban entre sí dentro de su vientre, y los dolores de ella eran tan fuertes que si ella hubiera sabido que su embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado para tener hijos. Pero al final nacieron sus hijos. El segundo hijo, Jacob, nació agarrado del talón de su hermano Esab, y como la cabeza significa el principio, y el talón del pie
simboliza el final, significa que su descendencia dominará al final de los tiempos, la descendencia de Abraham y de Jacob, con el nacimiento de nuestro Mesías, como en la interpretación que le fue revelada al profeta Daniel acerca del sueño con la estatua que tuvo el rey Nabucodonosor. Dice: estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua, golpeó los pies de hierro y de barro y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo lo que había en la estatua quedó como tamo de las eras de verano, y el viento se los llevó sin que quedase rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Las piernas y los pies de la estatua simbolizan el Imperio Romano, que será golpeado en los pies y en el talón, derribándolo, y en su lugar el gran monte que llenará toda la tierra es el Imperio Judeo-Mesiánico, como está profetizado en el libro de Daniel 2:44 al 45. En los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como lo oímos, una piedra fue cortada del monte, sin ayuda de manos, y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim hizo saber al rey lo que sucedería en el futuro, pues el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. El rey Nabucodonosor soñó una estatua dividida en varias secciones. Cada sección estaba hecha de un material diferente, y cada material significa un nuevo gobierno o reino, desde su época hasta nuestros días. Los pies de la estatua simbolizan nuestros tiempos. La piedra que la destruyó es el Mesías, es la piedra angular. Los pies son el Imperio Romano y su influencia también está interpretada como una bestia terrible que influencia al mundo entero con sus tradiciones antibíblicas, desviando el mensaje original de la Escritura. Pero este reino terminará cuando el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Mesías Yahshua, regrese, como vimos en el libro de Daniel, y será el inicio del reino mesiánico. Luego dijo: seguí mirando las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero los santos del que está en lo alto recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Este tribunal de Elohim se sentará para juzgar, y el dominio de los hombres les será quitado sobre la tierra. Este dominio que conservan ahora los hombres será aniquilado y destruido para siempre. La soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos quedará debajo de todo el cielo, y serán entregados al pueblo de los santos, de los apartados de Elohim. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así lo mismo está escrito en el libro de Abdías, en el verso 21. A pesar de que los profetas nacieron en lugares y épocas muy distintas, teniendo cada uno un estilo propio y una forma diferente de describir todo su entorno, siempre coincidían completando las profecías, porque un profeta nos remite a otro. Así trabajó nuestro Elohim, y él obra en cada uno de ellos, porque su palabra de Adonai jamás se contradice.
Al contrario, se ratifica y se confirma, porque muchas de las profecías que sucedieron en su tiempo se repetirán en nuestros tiempos, es decir, que profetizaron para su época y para la nuestra también. El hijo de Isaac, Jacob, era un hombre íntegro y sencillo, que aprendió a criar ganado, supo los mandamientos de nuestro Elohim y le fue obediente a su padre y a su madre. Se cree que el día que él hizo el potaje de lentejas, por el que Esab cambió su primogenitura, ese día pudo haber habido luto en su casa, porque las lentejas se daban solamente a las personas que guardaban luto. Isaac tenía 60 años de edad cuando nacieron sus 2 hijos. Si multiplicáramos estos 60 años por 100, nos darían 6,000 años, que son desde la creación de Adán y Java hasta el cumplimiento de la profecía mesiánica. Por esto Jacob es el padre del pueblo de Israel, y Esab es el padre de Edom y Roma. De los 2 hijos nacieron 2 imperios, donde uno de ellos daría a luz al rey Salomón, o Shlomo, quien edificó el primer templo en Jerusalén, y del otro imperio nacería el emperador Adriano, que destruyó el segundo templo. Así, del hijo menor saldrá la nueva Jerusalén, que será mayor que Roma. El nombre de Esab viene de la palabra Azui, que significa hecho o terminado. Antes del pecado del becerro de oro, todos los primogénitos eran considerados como Cohen o sacerdotes del templo de Elohim. Después de esto, solo los levitas, los hijos de Lea, la primera esposa de Jacob, como está en Éxodo 19:22 y en Números 8:18, solamente ellos fueron tomados como los primeros frutos. Pero he tomado los Leví en lugar de los primogénitos, entre los hijos de Israel. El primogénito recibe el doble porción de la herencia de sus padres, como está en Deuteronomio 21:17. Él tiene que reconocer al primogénito, aun de la esposa aborrecida, y él deberá de darle el doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría. El derecho del primogénito es de él. También en Hebreos 12:16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esab, porque vendió su primogenitura por comida. Cuando llaman a Esab profano, significa que él dañó o rompió lo que le correspondía por derecho. Aunque por fuera parecía una persona de respeto, por dentro estaba vacío, porque no hizo la diferencia entre lo sagrado y lo común, porque solo vivió para satisfacer sus deseos naturales, sin valorar el llamado espiritual que tenía, y no previó las consecuencias futuras de sus actos. Apreció más el placer físico y lo material que los valores y la santidad del Eterno. Hizo desprecio al plan de redención. No pudo ser representante digno de la familia del Eterno. No pudo ser el instrumento de bendición para las naciones, y Elohim lo aborreció. En Malaquías 1:3 dice: a Esab le aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Después volvió a haber hambre en la tierra. Isaac llegó a Gerar. Abimelech, el rey de los filisteos, era el sucesor de su padre, quien también se llamó Abimelech. Este primer Abimelech fue quien conoció a Abraham. El nombre de Abimelech significa mi padre es rey. Luego Isaac pensó en bajar a Egipto por el hambre que hubo en la tierra. Entonces Elohim se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, porque Isaac había sido ofrecido en sacrificio a Elohim.
porque su padre Abraham lo había ofrecido a Elohim, y Elohim tenía un aprecio muy especial por él. Egipto siempre ha sido el símbolo del sistema corrupto de este mundo, pero la bendición de Elohim es para Israel. En Génesis 26:3 dice: Reside en esta tierra, que yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. También en Génesis 26:4 dice: Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente o semilla. También en el libro de Lucas 1:32 dice: Este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón, Elohim, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando Isaac habitó en la tierra de Gerar, los hombres del lugar le preguntaron por su mujer, y él les respondió: es mi hermana. Hizo lo mismo que había hecho su padre Abraham con Sara su mujer, porque tuvo miedo de decirles: ella es mi mujer, pensando en que lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y sucedió que el rey Abimelech, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a su esposa Rebeca, y lo llamó diciéndole: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Entonces le contestó el rey: por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y Abimelech envió a todo su pueblo a decir: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y con la bendición de Elohim se hizo rico, y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El rey Abimelech estaba preocupado por causa de la esposa de Isaac, porque cuando un rey o un líder de una nación comete un pecado, deja de ser una culpa personal para convertirse en una culpa colectiva, trayendo juicio sobre toda la nación. Cuando Elohim le dijo a Isaac que se quedara y no fuera a Egipto, al obedecerlo, sin buscar su propio bienestar y comodidad personal, Elohim lo hizo prosperar por haber tenido la confianza en él y no haber ido tras los placeres del mundo. Como recompensa, tuvo provisión divina. Nuestro Mesías Yahshua habló de esto en Marcos 10:29. De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanas, y en el siglo venidero, como también dijo, no se puede servir a dos amos, o sirves a las riquezas, o eliges a Elohim, porque los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Significa que no importa qué tipo de personas hayan llegado, lo que importa es que su corazón siempre sea sincero. Aunque hayan sido de los últimos en entrar al reino de los cielos, los últimos al convertirse, lo que importa es el corazón de cada persona. Los filisteos comenzaron a envidiar a Isaac por lo poderoso y grande que se había vuelto. Comenzaron a tapar todos los pozos de agua, todos los pozos que su padre Abraham había cavado, y Abimelech lo expulsó del territorio. Isaac riñó por un pozo con los pastores de Gerar. Luego riñó por otro, al que le dieron el nombre de Sitná, que significa oposición. Isaac cavó para desenterrar los pozos de su padre y les puso los mismos nombres que Abraham les había puesto, pero se los pelearon diciendo que eran de ellos.
Luego Isaac se fue de allí, cavó otro pozo, y por ese pozo no riñeron. Por eso lo llamó Rehobot, que significa lugares amplios. Así prosperaron en esa tierra. Después de eso, Isaac subió a Beersheba, y se le apareció Elohim aquella noche, y le dijo: Yo soy el Elohim de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh, y plantó allí su tienda, abriendo los siervos de Isaac un nuevo pozo. Pero el rey Abimelech vino con un amigo suyo, el capitán de su ejército, y Isaac le preguntó: ¿Por qué vienes a mí si me has aborrecido y me has echado de entre vosotros? Ellos le respondieron: Hemos visto que Yahweh está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces Isaac hizo un banquete, comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada e hicieron un juramento. Isaac los despidió. Y ese mismo día él cavó un pozo y lo llamaron Beersheba. Así se llama ese lugar hasta el día de hoy. El otro hijo de Isaac se casó a los 40 años con 2 hijas de los geteos, las cuales les amargaron los días a Isaac y a su esposa Rebeca. Al pasar del tiempo, la vista de Isaac se deterioró, y pensando en que algún día moriría, llamó a su hijo Esab y le pidió que le hiciera un guiso de su cacería. Rebeca escuchó y fue a contarle a su hijo Jacob. Le pidió que fuera por 2 cabritos del rebaño para cocinarlos y engañar a Isaac, diciéndole que había vuelto Esab. Así le dijeron, y él entraría a recibir la bendición en vez de su hermano Esab. Y pensó: si soy descubierto y recibo una maldición, porque su hermano era velludo y él era lampiño. Pero Rebeca le dijo: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Y después de hacer el guiso, Rebeca puso pieles de cordero sobre el cuello y los brazos de Jacob. Lo vistió con las mejores ropas de Esab. Jacob le entregó a su padre los guisados y el pan. Isaac le preguntó: ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le respondió: soy tu hijo Esab, tu primogénito. Entonces Isaac le dijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y Jacob le respondió: porque Yahweh tu Elohim hizo que la encontrara delante de mí. Isaac le contestó: acércate, ahora te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esab o no. Y se acercó Jacob a su padre. Isaac lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. Y no le conoció porque sus manos eran velludas como las manos de Esab, y lo bendijo. Le preguntó: ¿eres tú, hijo mío, Esab? Y Jacob respondió: yo soy. Esta palabra en particular, yo soy, se asemeja cuando le hablaron a Yahshua HaMashiach, todos los que iban a apresarlo cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní. Cuando llegaron 5,000 hombres y le dijeron: ¿eres tú? Entonces él respondió: yo soy. Pero en hebreo yo soy tiene mucho más profundidad que en español, porque en hebreo yo soy estamos diciendo el nombre del Padre. Yo soy el que soy, yo soy el que seré. Es lo que significa el tetragramatón, o las 4 letras en hebreo con el nombre del Padre: Yud, Hei, Bab, Hei. Yo soy el que soy, yo soy el que resultaré ser.
Entonces cuando él respondió, yo soy, todos los hombres cayeron a tierra, porque él estaba pronunciando el nombre del Padre. Y cuando Jacob respondió, yo soy, esto se asemeja mucho. Entonces su padre Isaac le dijo, acércamela y comeré también de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac y comió del guisado y le trajo también vino y bebió. Al terminar le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió el olor de los vestidos de Esab y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Yahweh ha bendecido. Elohim pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y de la abundancia del trigo y del mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendijeren. Luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de la tienda de Isaac, que Esaú su hermano llegó de cazar, e hizo también el guisado y lo trajo a su padre, diciéndole, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo, tu primogénito es Esab. Entonces Isaac se estremeció grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y bebí y comí, todo antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esab oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y Isaac le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esab respondió, llamaron bien su nombre Jacob, pues vino y me suplantó. 2 veces se apoderó de mi primogenitura, y ahora tomó mi bendición. ¿No has guardado una bendición para mí? Isaac le dijo, he aquí lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino y de leche he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Esab le volvió a pedir su bendición. Alzó su voz y lloró. Isaac le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos arriba, y por tu espada vivirás, y a tus hermanos servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esab a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Al enterarse su madre le dijo a Jacob, tu hermano Esab está amenazando en matarte. Escapa a Labán, mi hermano de la tierra de Harán. Quédate por un tiempo. Cuando el enojo de tu hermano pase, yo enviaré por ti. Luego Rebeca dijo a Isaac, su esposo, estoy harta de las mujeres hití. Si Jacob se casa con una de ellas, mi vida no valdrá nada. Entonces Esab tomó 2 mujeres que le amargaron la vida a Rebeca. Las bendiciones y maldiciones de Elohim están en Levítico 26, 1 hasta el versículo 39. También en Deuteronomio 28, del 1 al 68. Por eso la bendición depende de nuestros actos de justicia. La justicia está revelada en su Torah, en su ley, como habla en el Salmo 119. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tu justicia es justa y eterna tu Torah. Ella es la verdad. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. La suma de tu palabra es la verdad,
y cada uno de tus justas ordenanzas es eterna, que cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Por eso cuando el pueblo de Israel sigue sus mandamientos, es bendecido, como está en el Salmo 81. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento yo habría derribado a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de su castigo sería para siempre. Yo te alimentaría con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te saciaría. Por fe, Abraham bendijo a su hijo Isaac. Por fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esab, como por fe bendijo Jacob a cada uno de los hijos de Joseph, pasando la bendición a todo Israel de generación en generación, hasta nuestros tiempos. Al partir Jacob, Isaac su padre lo bendijo diciéndole: no tomes mujer de las hijas de Canaán, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y Elohim omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras y que Elohim dio a Abraham. Así hizo Jacob, yéndose a Padán Aram, teniendo aproximadamente 77 años de edad, cuando llegó a la casa de Labán. Bueno, esta fue la Parashat Toldot, y la próxima semana continuaremos con la siguiente porción de la Torah. Toda Rabá. Toda Rabá por haber llegado hasta el final de este video. Muchas gracias, hermanos. Que Yahweh los bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes compasión. Que Yahweh alce sobre nosotros su rostro y nos dé shalom. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach. Amén y amén y Shabbat Shalom a todos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, suscríbanse al canal. Déjenos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima semana con la siguiente Parashat. Shabbat Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino,